pues experimentará el mundo una gran persecución antes de que Jesús regrese, en que representan los testigos y el caballo rojo del libro de Apocalipsis. Bienvenidos a la verdad en la profecía bíblica. Por favor, suscríbanse y denle me gusta. Manténganse atentos mientras les presento la inminente gran persecución. Durante 6.000 años, esa mente maestra que una vez fue la más alta entre los ángeles de Dios, ha estado totalmente dedicada a la obra del engaño y la ruina. La ira del dragón Satanás estará entre aquellos que no juren lealtad a la primera bestia de Apocalipsis 13, el anticristo papal. Muy pronto llegará el día en que la verdadera adoración será un crimen. La supresión de las escrituras durante el periodo de supremacía papal fue predicha por los profetas, y el revelador también señala los terribles resultados que se acumularían especialmente en Francia debido al dominio del hombre de pecado, el papado. Veamos ahora la persecución que ocurrió en el pasado. A los dos testigos de Juan, el exiliado y solitario Patmos, se les dio información sobre los 1160 años, durante los cuales se le permitió al poder papal pisotear la palabra de Dios y oprimir a su pueblo. Apocalipsis 3:3. Y daré poder a mis dos testigos para que profeticen durante 1260 días vestidos de silicio. Aquí está la asombrosa profecía de los 1160 días sangrientos como el tiempo de los tiempos y la división de Els y los 42 meses. Un día representa un año en la profecía bíblica. Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Un tiempo en profecía es lo mismo que un año. En hebreo, empo, 2 tiempos y medio, usando el antiguo cómputo de 360 días por año. Eso, 360 más 720 igual a 1260, es igual a 42 meses, equivale a 1260 días proféticos o 1260 años literales. ¿Quiénes son los testigos? ¿Qué pasó realmente durante los 1260 años, también conocidos como la Edad Media? Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, Pano debe morir de esta manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Muchas personas han especulado que estos dos testigos serán Moisés y Elías, que regresarán a la tierra al final de los tiempos, principalmente por el versículo 6 que dice que estos dos testigos tenían poder para cerrar el cielo, lo que ocurrió en los días de Elías, y tienen poder para convertir el agua en sangre, lo que ocurrió en los días de Moisés. Pero sabemos que estos no son dos hombres literales. ¿Por qué no habría hombres que exhalaran fuego caminando por el planeta Tierra al final de los tiempos? Y por supuesto que no. ¿Quiénes son los dos testigos? Necesitamos dejar temporalmente el libro de Apocalipsis y regresar al Antiguo Testamento. Libro de Zacarías. Zacarías 4:12-6. Y junto a él 2 olivos. Uno a la derecha del depósito. Y el otro a su izquierda. Entonces respondí y hablé al ángel y habló conmigo, diciendo: ¡ay, en Pama! ¿Qué es esto, Señor mío? Entonces el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ahí esta es la palabra del Señor. El versículo 6 dice: esta es la palabra del Señor mía. Entonces, ¿quiénes son los dos testigos? Los dos testigos son la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero Harvard, ¿por qué dice la Biblia que se le dio poder al jinete de su caballo para quitar la paz de la tierra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Los dos testigos representan las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y la perpetuidad de la ley de Dios.
Ambos son también testigos del plan de salvación. Profetizarán durante 23 días. Durante la mayor parte de este periodo, los testigos de Dios permanecen en un estado de oscuridad. El poder popular trató de ocultar al pueblo la palabra de Dios y presentó falsos testigos para contradecir su testimonio. Y había sido la política de Roma, bajo una profesión de reverencia a la Biblia, mantenerla encerrada en una lengua desconocida y oculta del pueblo. Bajo su gobierno, los testigos profetizaron vestidos de cilicio, pero otro poder, la bestia del abismo, se levantó para declarar abierta una guerra declarada contra la palabra de Dios. El mismo espíritu que incitó a la masacre de San Bartolomé también condujo a las escenas de la revolución. En Jesús fue declarado impostor y el grito de guerra de los infieles franceses fue aplastar al desdichado. Es decir, la infeliz Francia prohibió la Biblia y expulsó a sus discípulos. Apocalipsis 6, entre 4. Y salió otro caballo rojo enclos, Egen, y al que lo monta se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros enclos, y se le dio una gran espada. El caballo rojo del libro de Apocalipsis muestra que Satanás usa la violencia para llevar a cabo sus actos siniestros. Aunque dice la Biblia que se le dio poder al jinete de este caballo para quitar la paz de la tierra. Respuesta a Jesús es el príncipe de paz, pero hizo una declaración solemne sobre un tipo diferente de paz. A Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Cristo vino para quitar la paz del mundo. Él es quien trajo la espada. Entonces, ¿qué es la espada? Efesios 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por eso se llama espada de dos filos. Jesús dijo, no he venido para traer paz, sino espada. La Biblia o la espada traen división. Esto se debe a que muchos de los que eligen seguir a Cristo son odiados por sus familiares. Esto puede ser parte de la causa del discipulado, porque el amor a la familia no debe ser mayor que el amor al Señor. Un verdadero discípulo debe tomar su cruz y seguir a Jesús. Jesús no está hablando de paz política, sino de paz individual. Por lo tanto, la persona que cree en la espada y la Biblia tendrá paz. La verdad sobre la persecución. En los primeros días del cristianismo, no era popular ser cristiano. ¿Sabías que si te convertías en cristiano era extremadamente arriesgado? Si no guardabas silencio sobre tu religión, podías ser arrojado a los leones o quemado vivo en el anfiteatro, y tus torturas al morir serían el mayor entretenimiento de una gran multitud de espectadores. A medida que las pruebas y la persecución llegaban a sus seguidores, solo aquellos que estaban dispuestos a abandonarlo todo por la verdad deseaban convertirse en sus discípulos. Por lo tanto, mientras la persecución continuaba, la iglesia se mantuvo comparativamente pura. Notarás que a lo largo de la historia, los verdaderos cristianos son perseguidos y los falsos cristianos son los perseguidores. Caín quería matar a Abel, no por su maldad. Esaú quería matar a Jacob. Los hermanos de José querían matarlo. Un cumplimiento de Juan 16:32. Os expulsarán de las sinagogas. Llegará la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Mateo 10, entre 1 y 22. Ningún hermano entregará a la muerte a su hermano, ni el padre a su hijo, ni el padre. Y los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir a tear. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando la tormenta de la persecución se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. ¿Ves el patrón aquí? Satanás odia la verdad y persigue a las personas que creen en la verdad. Todos los apóstoles experimentaron persecución y martirio.
Mateo sufrió martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría y Egipto después de ser arrastrado a caballo por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda prédica a los perdidos. Juan se enfrentó al martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue milagrosamente liberado de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la actual isla de Patmos. Escribió su libro profético de Apocalipsis. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X, según la tradición. Fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús había muerto. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 de Iglesia Pablo soportó un largo encarcelamiento que le permitió escribir muchas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaban muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Así como los apóstoles y los seguidores de Jesús enfrentan la prueba definitiva para los creyentes, así como los cristianos en los últimos días, todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. En el capítulo 1 de Daniel, a pesar de la presión en la era babilónica tribunales, Daniel permaneció fiel a Dios y pudo rechazar el vino de Babilonia. Y como resultado de su fidelidad, pudo interpretar el significado del sueño del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 sobre la segunda venida de Jesús, la roca. En Daniel capítulo 3, Ananías, Azarías y Misael se enfrentan al decreto de muerte por el tema de la adoración cuando el rey Nabucodonosor erige la imagen de Babilonia. Pero la imagen no solo era una señal de la naturaleza indestructible eterna de Babilonia. Inclinarse ante la imagen no solo era una señal de lealtad al poder civil, como jurar lealtad a la bandera. La imagen era en realidad un símbolo religioso de lealtad al panteón babilónico. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Heno de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado, a través del gran poder controlado por el paganismo y el papado, simbolizado por el dragón y la bestia semejante a un leopardo. Satanás destruyó durante muchos siglos a los testigos fieles de Dios. Hoy en día, la mayoría de los cristianos esperan que se cumpla la profecía bíblica en Oriente Medio. Por lo tanto, los poderes que desempeñarán un papel en el cumplimiento de la profecía están ocultos a la vista. Y prácticamente todas las naciones se maravillan con el papado. Grandes líderes protestantes han hecho fila para ir al Vaticano. Tony Palmer, Joel Osteen, James Robinson, Rick Warren y Kenneth Copeland han jurado lealtad al Papa. Las iglesias protestantes han rechazado los claros argumentos de las Escrituras en defensa de la ley de Dios y anhelan callar las bocas de aquellos cuya fe no pueden derrocar con la Biblia. No podemos permitirnos diluirnos o demorarnos cuando todas las palabras de las profecías de la Biblia se están uniendo. Se están funcionando en la intersección de luces rojas, luces intermitentes, sirenas y señales de stop. Y solo nos quedan unos pocos momentos en las escenas finales de la historia de la Tierra. Los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases a honrar el falso domingo de reposo. Esta es la gran persecución profetizada que vendrá pronto. Creo que Dios tiene cristianos amorosos en todos los ámbitos de la vida, en todas las denominaciones que se dispersan por este mundo. Pero en las últimas horas de la historia de la Tierra, el Señor no se contenta con dejarlos allí. Él está diciendo que mis ovejas escucharán mi voz y me seguirán. Amigos, Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que mantendrá la Biblia como el estándar de toda doctrina y la base de toda reforma. Hermanos y hermanas, les dejo un llamado amoroso de Jesús. Obedecerán a Dios antes que a los hombres. Escriban en la sección de comentarios: obedeceré a Dios antes que a los hombres.
apoyen este ministerio, suscribiéndose y compartiendo este video con todos. Y que todos continuemos buscando la verdad en la profecía bíblica.